¿Están por ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Me arrepentí de algo, eso sí. Me arrepentí de dejarles este pequeño ejercicio que tenía pensado hacer con ustedes, y que está legislativa regulatoria complementaria limitativa, o derechos y garantías incondicionadas en el artículo 19 de la Constitución, por un motivo bien simple, o sea, dos motivos en realidad. El primero es que tienen prueba el próximo día viernes conmigo, y por lo tanto prefiero que destinen el tiempo netamente a estudiar. Y segundo, porque tienen un taller igualmente que va a incidir, ¿verdad?, en décimas para esa primera prueba, y que lo van a trabajar con la ayudante, ¿ya? Y por lo tanto, quizás dentro de ese taller puede incluir algún ejercicio relacionado con esto, ¿ya? Así que para no sobrecargarlos en demasía, y sobre todo para privilegiar el trabajo de ese taller, y también, por cierto, el estudio de la prueba de la próxima semana, es que mejor vamos a obviar por hoy día la realización de un trabajo autónomo, eh, y por favor, eso sí, por favor, chicos, pero estudien para la prueba del día viernes. Háganme caso, he tenido resultados bien dispares, y en otras universidades se ha aplicado en la primera evaluación, y han habido resultados, en algunas universidades ha sido desastroso, en otras ha sido más o menos aceptable. Ahora, ¿dónde creo yo que está la clave, chiquillos? En que estudien a conciencia como si fueran a dar una prueba presencial, chiquillos. No se confíen, por favor, de que van a contar con todos los materiales, con las grabaciones, con las leyes, con internet, con... Confíen en ello. Estudien como si fueran a dar una prueba presencial sin material. Se les va a facilitar bastante el desarrollo de la prueba. ¿Por qué? Porque van a haber estudiado a conciencia, y además van a disponer de todo el material para poder contestar esa evaluación del próximo día viernes, ¿ya? Pero yo sé que existe el incentivo perverso de decir, ay, ¿para qué voy a estudiar si tengo todo aquí a la vista? Chiquillos, no se confíen en eso, por favor. ¿Ya? Por favor, háganme caso, y así no vamos a estarnos lamentando con posterioridad de malos resultados. ¿Ya? Bueno, dicho eso entonces, sigamos avanzando. Vamos al principio siguiente, y como les decía, es el principio de impugnabilidad de los actos administrativos. A ver, este principio aparece primeramente consagrado en el artículo 10 de la ley 18.575. Ese artículo 10 nos dice lo siguiente: los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiera emanado el acto respectivo, y cuando proceda el recurso jerárquico ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que, regla general, los actos administrativos son impugnables. Primera cuestión. Segundo, ¿dónde pueden ser impugnados? Ya sea por vía administrativa, ya sea por vía judicial. Cuando hablamos de la impugnabilidad por vía administrativa, muchachos, estamos hablando de la interposición de recursos administrativos que están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, tenemos recursos ordinarios y generales, que es en concreto el recurso de reposición administrativa y el recurso jerárquico. Son recursos ordinarios y generales. ¿Por qué? Porque no precisan de una causal específica para interponerlos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo puedo solicitar a través de un recurso
ya sea de reposición o jerárquico, puedo solicitar que se deje sin efecto el acto, que se modifique el acto, o que se reemplace el acto por otro. Dejarlo sin efecto, modificar. Vamos primero al recurso de reposición administrativa. El recurso de reposición administrativa se interpone ante el mismo órgano administrativo del cual emanó el acto que estoy. ¿De qué plazo? Un plazo de 5 días hábiles administrativos. Ojo, no se cuentan los sábados ni los domingos, a diferencia de los plazos judiciales hábil. En materia administrativa, el día sábado es inhábil. No, 5 días hábiles, entonces, contados desde la comunicación, ya sea notificación o publicación del acto que estoy impugnando, ante el mismo órgano que dictó el acto, y ese órgano es el que lo va a resolver, ¿vale? El recurso jerárquico, en cambio, se interpone el mismo órgano que dictó el acto, pero para que sea resuelto por el superior jerárquico de aquel órgano que dictó el acto. Plazo de interposición, el mismo. 5 días hábiles contados desde la comunicación, ¿vale? 5 días hábiles contados desde la comunicación o notificación del acto. Ahora bien, no procede el recurso jerárquico cuando no hay un superior jerárquico de aquel que dictó el acto, obviamente. Por lo tanto, no procede el recurso jerárquico contra los actos dictados por el presidente de la República, los ministros de Estado, los alcaldes y los jefes superiores de servicios públicos descentralizados. No procede recurso jerárquico contra los actos emanados del presidente y jefes superiores de servicios públicos descentralizados. En esos casos, la reposición agota. Ahora, asumiendo de que hay un superior jerárquico, ¿puedo interponer recurso de reposición y también recurso jerárquico? Sí, se puede. Pero en ese caso, la exigencia es que se interpongan ambos recursos conjuntamente en una misma presente reposición, en el otro sí, en subsidio, eso sí, recurso jerárquico, es decir, deben interponerse conjuntamente en una misma presentación y el recurso jerárquico en subsidio del recurso de reposición. ¿Qué podría hacer? Es interponer un recurso de reposición, esperar a que se resuelva, interponer recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque va a estar fuera de plazo el recurso jerárquico. Entonces tengo que interponerlo necesariamente de manera conjunta en una misma presentación, el jerárquico en subsidio del recurso de reposición, y ambos dentro del plazo de 5 días contados desde la comunicación. La regulación en especial o en particular de esto, que la vamos a revisar más adelante de nuevo, el artículo 59 de la ley 19.880. Ley de base de los procedimientos administrativos, artículo 59 de la ley 19.880. Ahora bien, fuera de estos recursos ordinarios y generales, también la ley puede contemplar recursos especiales o extraordinarios. Y son especiales o extraordinarios, ¿verdad? Bueno, porque son más exigentes desde el punto de vista de su interposición. Por ejemplo, tienen causales más específicas. Un ejemplo es el recurso extraordinario de revisión, que está regulado en el artículo 60 de la ley 19.880, como ejemplo. Más adelante lo vamos a estudiar con más calma, pero por ahora ténganlo presente. Profe, tengo Ahora una pregunta en bien, el chat. ¿sí?
Perdón, déjeme irme al chat, por favor, gracias, Kiara. ¿Va? A ver, no, a ver. Sí, perdón, de Isabel. Profe, entonces tampoco estaría bien si interponemos solo el jerárquico. Muchas gracias, Isabel, y muy buena la pregunta. O sea, ¿puedo interponer solo reposición? Sí, ningún problema. ¿Puedo interponer solo jerárquico? Si es que hay un superior jerárquico, ¿verdad? Puedo interponer solo, obviamente, a la interposición de la reposición. ¿Se entiende, Isabel? Ahora, si quiero interponer ambos, ya sabemos, de manera conjunta, en una misma presentación, el jerárquico en subsidio del de reposición, renunciando, ¿verdad?, a la interposición del recurso de reposición. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Es que como jerárquico solito no podía estar, pero Sí, gracias, no, profe. no, gracias a usted por la pregunta, porque a mí se me fue decirles ese detalle. Sí, no, gracias, porque a mí se me había pasado decirles ese detalle. Sí, se puede interponer solo el jerárquico la reposición, pero si quiero interponer ambos, debe ser en conjunto y en una misma presentación, y siempre el jerárquico en subsidio de la reposición. De tal manera que si me rechaza el órgano la reposición, se va al superior jerárquico para que se pronuncie sobre este recurso jerárquico. Que también algunas normas lo llaman recurso de apelación. También lo llaman recurso de apelación algunas normas. ¿Es necesario una acción administrativa para poder irme a la sede judicial? No, no. ¿Puedo yo directamente olvidarme de la vía judicial? Ahora, claro, si impugno en sede judicial, significa que estoy renunciando a la impugnación en sede administrativa. Al revés, si es que impugno, puedo esperar a que se resuelva la impugnar en sede judicial. ¿Vale? Pero no es necesario agotar, repito, la impugnación administrativa para poder, bueno, muchachos, se impugna judicialmente a través de acciones jurisdiccionales, acciones contencioso-administrativas. Algunas están consagradas, son las menos, y la gran mayoría de las acciones contenciosas hay en la ley 19.880, eso sí, también una consagración del principio de impugnabilidad. En la ley 19.880, en la ley de procedimiento administrativo, hay también una consagración del principio de impugnabilidad. Y lo interesante es que agrega una regla, donde el artículo 15 de esa ley 19.880, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Artículo 15, principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Hasta ahí nada nuevo. Ahora viene lo nuevo. Nos dice, sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables solo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. La autoridad que acogiera un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo. Explico esa segunda regla que nos agrega aquí, el inciso segundo, perdón, del artículo 15. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ese artículo 15? El acto administrativo terminal, final o resolutivo, el acto administrativo terminal, final o resolutivo, ese que se pronuncia, que expresa una voluntad administrativa, es siempre impugnable. Perfecto. Ojo, pero el acto de mero trámite o preparatorio, es decir, esos actos que se van dictando dentro del procedimiento, pero que no están resolviendo nada, simplemente están dándole curso al procedimiento, el acto de mero trámite o preparatorio, regla general, no es impugnable. No es impugnable, salvo en dos hipótesis. Cuando produce la indefensión del interesado
o cuando impide la continuación del procedimiento. En esos dos casos se hace impugnable el acto de mero trámite. De lo contrario no lo es. Y claramente alguien me podría decir, oiga, profesor, pero entonces, bueno, se dicta un acto de mero trámite ilegal, abiertamente ilegal, y no estamos en ninguna de las dos hipótesis excepcionales. ¿No lo puedo impugnar? No. Bueno, ¿y cuándo lo voy a poder? Entonces, ¿cuándo voy a reclamar? Ah, porque usted va a poder reclamar de eso cuando impugne el acto terminal. Porque en algún momento ese procedimiento administrativo va a llevar a un acto terminal. Y ahí usted va a poder reclamar, por ejemplo, que durante el curso del procedimiento administrativo se cometieron vicios de ilegalidad en la dictación de un acto trámite determinado. ¿Se entiende? Repito, la regla es que el acto terminal, final o resolutivo es siempre impugnable. El acto trámite o preparatorio, regla general inimpugnable, salvo dos hipótesis: que impida la continuación del procedimiento o que genere la indefensión del interesado. ¿Sí? Bien, vamos al principio siguiente, si, conforme al artículo 3º, principio de control. La primera clase, recuerdo, les decía yo que, además del principio de juridicidad, el otro principio clave era el principio de control. Porque no basta simplemente decir, mire, los organismos de la administración deben someter su actuar a derecho, como si eso fuera suficiente para que, ya, ok, nos sometemos a derecho. Nosotros mismos, pues muchachos. Si bastara con que nosotros, ¿verdad?, los particulares nos ajustáramos a la juridicidad vigente, a derecho, bueno, la verdad es que estaríamos perdiendo el tiempo aquí estudiando. La lógica es que está la regla, pero hay que violarla, ¿verdad? O sea, no digo que esa sea la lógica, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que habitualmente no basta simplemente con decir, muchachos, no pueden copiar en la prueba. Hay que estar ahí controlando de que no copien. Si bastara con decir no copien, les dejo la prueba, me estoy refiriendo en un contexto de clases presenciales, les dejo la prueba y me voy, ¿verdad? Pero no, pues es necesario entonces el control. Y el control de la administración entonces es un principio clave. ¿Dónde aparece explícitamente consagrado? En el artículo 3. Pero fíjense ustedes que el artículo 10, que acabamos de revisar, también es consagración de principio de control. Cuando hablamos de impugnación del acto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos controlando ese acto. Lo estamos controlando ya sea en sede administrativa o lo estamos controlando en sede jurisdiccional, ¿verdad? Y también, fíjense ustedes, el artículo 11 y 12, que también ya revisamos, que nos habla del control de las autoridades o jefaturas dentro de la administración, ese control jerárquico permanente del que hablábamos delante. También es una manifestación de la existencia del principio de control. Ahora bien, ¿cuál es la gran clasificación del control? Primero, la distinción entre control interno y control externo. Es decir, el control interno es aquel que se lleva a cabo al interior de la misma administración del Estado y que corresponde en esencia, no únicamente, pero en esencia, a las autoridades y jefaturas dentro de la administración, conforme a ese artículo 11 y 12 que ya estudiamos. Es decir, las autoridades y jefaturas efectúan ese control interno y que se denomina control jerárquico permanente. El control externo es aquel que le viene impuesto a la administración desde fuera de su organización. Y ahí tenemos el control de la Cámara de Diputados, que es el control político de conformidad al artículo 52, número 1 de la Constitución. Tenemos el control de la Contraloría General de la República, que si bien es cierto es parte de la administración, es administración contralora, no es administración activa. Da lo mismo, algunos lo consideran control interno, otros control externo, no tiene mayor importancia, chiquillos, es para efecto de sistematizar los controles más. ¿Ok? La Contraloría, entonces, de conformidad al artículo 98 de la Constitución, 98 y 99 de la Constitución. En tercer lugar, el Tribunal Constitucional, que tiene, como lo vimos hace unas clases atrás, por ahí un par de atribuciones que inciden en un control de constitucionalidad pequeñito, ¿verdad?, de la actividad administrativa, específicamente en el artículo 93, número 9 y 93, número 16,
93 número 9 y 93 número 16 de la Constitución, y obviamente el control de los tribunales de justicia, el control jurisdiccional, que como lo veíamos recién se activa a través de la interposición de acciones contencioso-administrativas, algunas constitucionales, otras legales, según donde están reguladas las respectivas acciones. Ahora bien, en cuanto al tiempo, se clasifica el control en control preventivo o a priori, es decir, si es que el control se lleva a efecto antes de que el acto o la actuación produzca efectos, y control represivo o a posteriori, si es que el control se activa una vez que la actuación, ¿verdad? El acto ya está produciendo efectos. Finalmente, tercer criterio de clasificación del control, según la extensión, según el alcance de lo controlado. Y aquí distinguimos control de juridicidad, es decir, donde lo controlado es que el acto o actuación se ajuste al ordenamiento jurídico. Y ahí distinguimos entre control de juridicidad del tipo control de constitucionalidad, es decir, donde lo que se examina es que el acto o la actuación se ajuste a la Constitución, o control de juridicidad del tipo legalidad, donde lo que ahí se examina, ¿verdad?, es que el acto o actuación se ajuste al ordenamiento legal. Por ejemplo, sabemos que la Contraloría controla exclusivamente juridicidad, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, sabemos que el Tribunal Constitucional controla juridicidad, pero del tipo constitucionalidad, solamente juridicidad del tipo constitucionalidad, por ejemplo. En segundo lugar, control de mérito. El control de mérito, muchachos, apunta al control de la oportunidad o inoportunidad de la actuación, de la conveniencia o inconveniencia de la actuación, de la pertinencia o impertinencia de la actuación. Control de mérito. ¿Y quiénes son los principalmente llamados a efectuar ese control de mérito? Las autoridades o jefaturas dentro de la administración. ¿Por qué, muchachos? Porque el control de mérito es eminentemente propio de la administración. Y por eso la Contraloría no puede controlar mérito. De hecho, en el caso de los tribunales de justicia se discute si es que los tribunales de justicia pueden o no controlar el mérito. La juridicidad no cabe duda, pero el mérito se discute. ¿Por qué? Porque en definitiva, si es que permitimos que los tribunales ampliamente controlen el mérito de la decisión administrativa, de la actuación administrativa, bueno, estaríamos permitiéndoles finalmente adoptar decisiones que son de administración. O sea, podría estarse ahí violentando el principio de separación de poderes. Imagínense un juez diciendo, no, 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 es inconveniente comprar computadores. Raro, ¿ah? Pero se discute. Se discute si es que los tribunales de justicia pueden o no pueden controlar mérito. Juridicidad, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, control de gestión. Control de gestión. Y el control de gestión, estimados estudiantes, apunta particularmente al control de la eficiencia y de la eficacia. Y nuevamente sabemos que los principalmente llamados a efectuar ese control de gestión son las autoridades o jefaturas al interior de la administración del Estado, conforme al artículo 11 y 12 de la ley 18.575. ¿Vale? Ahora bien, ¿alguna duda o consulta respecto de esto? ¿No? Bien. Más adelante, en todo caso, muchachos, en la penúltima unidad del curso,
A ver, responsabilidad la vemos en noviembre, bueno, seamos auspiciosos, por ahí por octubre debiéramos estar conversando de control. Hay una unidad que se llama control y ahí vamos a entrar al detalle de los distintos organismos, de las atribuciones, en fin, ¿vale? Vamos al principio siguiente, siguiendo el artículo 3, principio de probidad administrativa. Principio de probidad administrativa. A ver, el principio de probidad, muchachos, encuentra reconocimiento a nivel constitucional, encuentra reconocimiento a nivel constitucional en el artículo 8 de la Constitución en la reforma del año 2005. Si ustedes miran ese artículo 8, inciso primero, nos dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. O sea, el principio de probidad, fíjense ustedes, está elevado a una base esencial de nuestra institucionalidad, aplicable a todos los órganos del Estado, pero particularmente en el ámbito de la administración cobra una especial relevancia. Y es por eso que el artículo 3 de la ley 18.575 lo consagra, y a su vez el artículo 13 nos agrega algo. El artículo 13 nos dice lo siguiente, artículo 13, inciso primero, los funcionarios de la administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y en particular las normas legales generales y especiales que lo regulan. Nosotros ya sabemos que el título tercero de la ley 18.575, que aplica a todos los organismos de la administración, es decir, a la administración pública natural y a la administración pública por extensión, regula la probidad administrativa. De hecho, nosotros lo vamos a estudiar más adelante, pero ahora veamos, bueno, ¿cuál es el concepto finalmente de probidad administrativa? El artículo 52, dentro de ese título 3, el artículo 52 de la ley 18.575 define lo que es la probidad administrativa. Y nos dice que la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Repito, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Es más, el artículo 53 de la ley 18.575 nos va a decir qué se entiende la primacía del interés general por sobre el interés particular. Y nos dice lo siguiente, el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones, en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa en conformidad a la ley. Más adelante vamos a volver sobre esto, por ahora simplemente quiero que tengan claro que en definitiva la probidad administrativa se comporta como un estándar de conducta exigible a los órganos, es decir, a los funcionarios, a las autoridades y funcionarios públicos en la administración del Estado. Y es un altísimo, es decir, un exigente estándar de conducta. Si ustedes ven la definición es muy exigente. Vamos a volver sobre esto más adelante. Vamos al principio siguiente, siguiendo el artículo 3, publicidad y transparencia.
También, el principio de publicidad y transparencia encuentra reconocimiento a nivel constitucional en la reforma del año 2005. Artículo 8º, incisos segundo, tercero y cuarto. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Ya voy al análisis de esa norma, pero ojo, porque a nivel administrativo, porque aquí está en términos generales, aplicable a todos los órganos del Estado. Es aplicable a nivel de la administración del Estado, por cierto, y así lo dice el artículo 13, inciso segundo, de la ley 18.575. La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo este principio de publicidad y transparencia? Nos está diciendo que la regla general es el que las resoluciones y actos de la administración, sus fundamentos y los procedimientos que se utilizan son, por regla generalísima, públicos. Esto implicó un cambio de cultura dentro de la administración del Estado, es decir, pasamos de una administración que estaba acostumbrada a hacer todo a oscuras, de espalda a la ciudadanía, a través de un secretismo, de una reserva, a todo lo contrario, es decir, la inclusión de este principio implica desnudar a la administración frente a la ciudadanía, frente a los administrados. Bajo la lógica de que, en definitiva, bueno, quienes desarrollan o ejercen las funciones públicas son nuestros mandatarios y nosotros somos los mandantes. Por lo tanto, la principal obligación del mandatario es rendir cuenta al mandante. O sea, por regla general no hay nada que sea secreto, nada que sea reservado. Ahora bien, excepción. Por ley de quórum calificado, solo por ley de quórum calificado, no por ley ordinaria, no por norma reglamentaria, no, por ley de quórum calificado, puede excepcionalmente establecerse el secreto, es decir, nadie puede entrar a conocer los antecedentes, o la reserva, es decir, solo algunos pueden entrar a conocer los antecedentes, para el resto es secreto. El secreto reserva. ¿Cuándo el legislador puede dictar una ley de quórum calificado que establezca la reserva o secreto? Bueno, en los casos que se establecen ahí en el inciso segundo del artículo 8º. Cuando el legislador estime que la publicidad puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, puede afectar los derechos de las personas, puede afectar la seguridad de la nación o puede afectar el interés nacional. En virtud de esos fundamentos, el legislador, a través de una ley de quórum calificado, podría establecer la reserva o secreto. Sigo en el artículo 8º. El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores y los demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. ¿A qué se refiere esto de la declaración de intereses y la declaración de patrimonio a que se encuentran obligados ciertos organismos, ciertos órganos, ciertas autoridades o funcionarios de la administración? Obviamente está relacionado con el principio de publicidad y transparencia.
¿En qué se traduce la declaración de intereses? ¿Y en qué se traduce la declaración de patrimonio? Muchachos, se trata de ciertas declaraciones públicas que se le exigen a ciertas autoridades o funcionarios públicos, ya sea al momento de asumir el cargo, cada vez que se genere algún tipo de modificación que altere la declaración originalmente realizada, y al momento de cesar en el cargo. Explico brevemente la declaración de intereses. La declaración de intereses es una declaración pública que deben hacer aquellas autoridades que el ordenamiento jurídico exige, en virtud de la cual, al momento de asumir el cargo, y cada vez que se genere algún tipo de alteración de esa declaración original, ¿verdad? Deben declarar ¿qué cosa? Las actividades en las que tengan algún tipo de interés. Se los explico en castellano con un ejemplo. Si es que el presidente Piñera se volviera loco y me designara ministro de Justicia, ¿yo qué es lo que tendría que hacer? Mi declaración de intereses. Entonces yo tendría que decir, mire, primero que todo yo soy profesor universitario y tengo entonces un interés en ese ámbito de actividad. Además, tengo una oficina, estudio jurídico, ¿verdad?, donde veo asuntos particulares. Además, voy a inventar, tengo un establecimiento comercial donde vendo abarrotes, un almacén. Bueno, tengo interés en esa actividad. Además, qué sé yo, voy a inventar también. Me dedico a la compra y venta de acciones en la bolsa. Bueno, tengo que especificar. ¿Por qué, muchachos? Porque como es una declaración pública, eso previene los conflictos de interés. O sea, cualquiera tiene acceso a ellas. Y así ustedes van a saber que si yo el día de mañana adopto una decisión que incide en alguna de estas actividades, ajá, hay un conflicto de interés. O sea, ¿qué es lo que debiera hacer yo? Abstenerme de adoptar cualquier tipo de decisión que incida en alguno de esos ámbitos donde hay conflicto de interés. ¿Vale? Y esa declaración yo la hago al momento de asumir el cargo y debo después, cada vez que ocurra algún hecho que altere, ejemplo, el día de mañana se me ocurre dedicarme a la venta de caballos, por intentar algo, bueno, voy a tener que ir y modificar mi declaración de interés original diciendo, mire, ahora además me dedico a la venta de caballos, por decir algo. Profe, ¿Sí? eso es como cuando se vota en el Congreso y algunos diputados se inhabilitan. Exactamente, exactamente. La lógica es que cuando hay un conflicto de interés, la autoridad pública que tiene algún interés puesto en esa actividad, en ese ámbito, donde se va a adoptar una decisión pública, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abstenerse. Ojo, porque alguien podría decir, oye, profesor, pero que yo, por ejemplo, como ministro, qué sé yo, imaginémonos que me dedico al rubro de la veterinaria y yo soy ministro de Agricultura y tengo que adoptar una decisión respecto de ese ámbito de actividad. Oiga, si yo creo que soy lo suficientemente objetivo, imparcial, ¿puedo intervenir? Porque, ojo, voy a intervenir, pero sin que me favorezca a mí mismo esa decisión. No, lo voy a hacer de manera proba. ¿Qué es lo que nos dice el ordenamiento jurídico? No, usted absténgase. Porque ya el hecho de que usted aparezca tomando una decisión pública en un ámbito que usted tiene interés, huele mal. O sea, ya huele a podrido en definitiva. Entonces, el ordenamiento jurídico no solamente quiere evitar el conflicto de interés, sino que quiere evitar el potencial conflicto de interés. Usted abstenga así que intervenga otra autoridad que no tenga conflicto de interés. ¿Sí? Ahora bien, ¿y qué es la declaración de patrimonio? La declaración de patrimonio es lo mismo que la declaración de intereses, pero obviamente con un contenido distinto. ¿Qué es lo que debe declararse? Yo al momento de asumir el cargo debo declarar mi activo. Oiga, soy dueño de un departamento, de una casa, de un campo y tengo 2 vehículos motorizados, por decir algo. Y mi pasivo también. Y después cuando yo cese en el cargo, adivinen, tengo que actualizar esa declaración de patrimonio, de tal manera de saber con qué patrimonio entré yo a desempeñar el cargo y con qué patrimonio me voy al momento de cesar en el cargo. ¿Vale? Esa es la declaración de intereses, la declaración de patrimonio que están íntimamente ligados con este principio de publicidad y transparencia. Ahora bien, muchachos, el año 2008
se dicta la ley 20.285, conocida como Ley de Acceso a la Información Pública. Si ustedes entran a Educandus, se van a dar cuenta que dentro del segundo tema y en Educandus tienen un apunte breve de unas 18, 20 páginas quizás, precisamente donde se aborda esta ley. ¿Ok? Les pido que por favor la revisen, porque esta ley 20.285 se denomina Ley de Acceso a la Información Pública y está tratada en ese apunte. ¿Qué es lo que me interesa que manejen? Porque no me interesa todo el detalle de esta ley, pero sí me interesa primero que manejen el ámbito de aplicación de la ley. Y en ese sentido es importante lo que se consigna en el artículo primero al artículo sexto. ¿Qué es lo que nos dice el artículo primero? Fíjense, va a fijar el objeto de la ley. La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. Luego el artículo 2 nos dice a quiénes aplica esta ley. Aplica prácticamente a todos los organismos de la administración. Nos dice, las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Incluso por ahí, con algunos límites, a la Contraloría General de la República y al Banco Central. Luego el artículo 3 nos dice, la función pública se ejerce con transparencia. Recuerden ustedes que la regla general es la publicidad y transparencia. Se ejerce con transparencia de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella. ¿Y quién debe dar cumplimiento a este principio? Todos. Pero en particular las autoridades, las jefaturas en la administración. Y así lo dice el artículo 4. Las autoridades, cualquiera sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y también los funcionarios de la administración, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. ¿Y en qué consiste este principio? Lo dice el mismo artículo 4, consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información a través de los medios y procedimientos que establezca la ley. Primera cuestión que me interesa entonces cuando ustedes revisen y estudien ese apunte es que se centren en el ámbito de aplicación y en qué consiste finalmente ese principio de publicidad y transparencia. Al final del día, muchachos, esta ley lo que establece es que todo documento, todo antecedente que se encuentre en poder de la administración, que sea elaborado con presupuesto público, está sujeto a transparencia, a publicidad y transparencia. Primer elemento. Segundo, esta ley consagra el principio de transparencia activa, específicamente en el artículo 7º y 8º. Eso es lo que me interesa respecto a este principio. Lo explico. ¿Qué significa la transparencia activa? Significa que los órganos de la administración del Estado, a los cuales resulta aplicable esta ley, están obligados a mantener en sus páginas web, en sus sitios electrónicos, de manera permanente y actualizada la información que el artículo 7 precisa. Repito, la transparencia activa se traduce en la obligación de los órganos de la administración a los cuales resulta aplicable esta ley en orden a mantener a disposición del público de manera permanente y actualizada la información que ese artículo 7 establece. Entonces, cuando yo quiero acceder a alguna información o antecedente de aquellos que están señalados en el artículo 7, que ustedes van a revisar, ¿qué es lo que hago? Ingreso, no sé, www.municipalidadesantiago.cl y ahí en la página web yo puedo encontrar esa información. Alguien me dirá, bueno, profesor, ¿y qué pasa si es que la Municipalidad de Santiago no tiene disponible en su página web alguno de estos
antecedentes, información que la ley le exige mantener ahí de manera permanente y actualizada al público. Ah, ahí ustedes pueden reclamar. ¿Ante quién? Ante el Consejo para la Transparencia. Y así lo dice el artículo 8. Cualquier persona podrá presentar un reclamo ante el Consejo si alguno de los organismos de la administración no informa lo prescrito en el artículo anterior. ¿Vale? Principio de transparencia activa. Tercero, me interesa que conozcan en términos generales el principio de transparencia pasiva. ¿Qué es esto de transparencia pasiva? Es lo que se conoce también como el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo derecho de acceso a la información pública? Alguien podría preguntarme, oiga, profesor, ¿y qué pasa si es que yo quiero un acto, quiero tomar conocimiento de una resolución, de un antecedente, que el organismo no está obligado a mantener publicado en su sitio web? Ah, en ese caso, usted tiene derecho a solicitar y a recibir, información por parte de la administración. Eso es el principio de transparencia pasiva. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la administración del Estado en la forma y condiciones que establece la ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. Entonces, muchachos, el derecho de acceso a la información pública o principio de transparencia pasiva se traduce en que yo tengo siempre el derecho a requerir, a solicitar y a recibir información por parte de los órganos de la administración. Ahora bien, lógicamente a partir de los artículos 11, 12 y siguientes se regula el procedimiento. Revísenlo, léanlo, me interesa que lo conozcan, aunque no me interesa que lo sepan de memoria, pero sí que lo conozcan. Ahora, ¿qué pasa si es que yo presento una solicitud de acceso a la información pública? Y en definitiva, el organismo no me responde dentro de plazo, o me rechaza la solicitud, por entender, por ejemplo, que esa información es secreta o reservada en virtud de una ley de quórum calificado, y yo estoy en desacuerdo con eso. ¿O qué pasa si es que el organismo me entrega una información distinta de la que yo le pedí? Bueno, en todos esos casos existe la posibilidad de deducir un amparo de acceso a la información pública. Un amparo de acceso a la información pública. ¿Ante quién recurro de amparo de acceso a la información pública? Adivinen, ante el Consejo para la Transparencia. Y el Consejo para la Transparencia va a resolver ese amparo, acogiéndolo y ordenándole al organismo entregar la información o rechazándolo. Si es que el Consejo entiende de que efectivamente es una información reservada o secreta. ¿Vale? Entonces, en cuarto lugar, ¿qué es lo que me interesa que conozcan? A ese organismo que es el Consejo para la Transparencia, en concreto el artículo 31 que lo crea, el artículo 32 que nos da el objetivo de este Consejo. Artículo 32. El Consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la administración y garantizar el derecho de acceso a la información. Y finalmente el artículo 33 que contempla las funciones de este Consejo. Chiquillos, todo esto, por favor, ustedes lo estudian y lo revisan de ese apunte que les acabo de señalar, que está en el Educandus, ¿verdad? Y que es el apunte sobre acceso a la información pública. ¿Vale? Ley 20.285 la estudian con ese texto, vinculado, por cierto, al principio de publicidad y transparencia. Vamos al principio siguiente. Artículo 3. Principio de participación ciudadana en la gestión pública. Ese principio de participación ciudadana en la gestión pública se incorpora
en la ley 18.575 se incorpora el año 2011. Ojo, como principio es aplicable a todos los organismos de la administración del Estado, a todos. Tanto administración pública natural como administración pública por extensión. ¿Por qué? Porque está en el título 3, título primero de la ley. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar más adelante este principio de participación ciudadana en la gestión pública, pero en resumen, se traduce en que los organismos de la administración deben procurar, promover que en las decisiones que se adopten exista participación, intervención de la ciudadanía, de los administrados, de tal manera de que la decisión esté dotada de una mayor y mejor legitimidad democrática. Es decir, es distinto que yo les diga, muchachos, voy a construir una plaza. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad pública. Es distinto a que yo les diga, chiquillos, ¿les parece si yo construyo una plaza? Y ustedes opinan. Y yo tomo en consideración lo que ustedes opinen. Esa decisión que yo voy a adoptar después aparece revestida de una mayor legitimidad democrática si es que los escuché, si es que les permití participar. Hacia allá apunta este principio. Ahora bien, el principio, repito, aplica a todos los organismos de la administración, pero nosotros sabemos que el título cuarto de esta ley, que solamente aplica a la administración pública natural, contiene reglas que vamos a estudiar más adelante. Ojo, esas reglas del título cuarto solo aplican a la administración pública natural, solo a la administración pública natural, ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos. Alguien me dirá, bueno, profesor, y entonces, bueno, ¿cómo aplica a los restantes organismos de la administración? Bueno, porque sus leyes orgánicas constitucionales o leyes de quórum calificado, según corresponde, contienen reglas, normas sobre este principio. ¿Se entiende? En definitiva, lo que hace esa regulación es establecer mecanismos de participación. No quiero meterme en esto porque, como les digo, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan como concepto que este principio se traduce en que los organismos de la administración deben promover, deben procurar que cada vez que se va a adoptar una decisión, que se va a adoptar algún tipo de proyecto, de plan de naturaleza pública, bueno, se fomente el hacer partícipe a la ciudadanía previamente a la adopción de la decisión. Y ya más adelante vamos a ver bien qué mecanismos de participación pública existen. Me quedan dos principios muy breves y terminamos. Profe, Sigrid, dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que con respecto al principio anterior, me quedó ¿Ya? la duda en cuanto a lo que era la transparencia pasiva. Por ejemplo, si yo quisiera solicitar las licitaciones que se hicieron tanto a particulares como a, bueno, empresas, que básicamente es lo mismo, yo se las podría solicitar si es una municipalidad y no da esa información o no. Sí, primero, lo primero que tendría que hacer es irme a la página web de la municipalidad para ver si están ahí publicadas, por principio de transparencia activa. Porque si lo están, bueno, ahí puedo tener acceso a ello, ¿verdad? Ahora, si no está, ojo, si no está, y la municipalidad, conforme a la ley 20.285, es un antecedente que debe estar publicado, yo puedo reclamar ante el Consejo. Ojo, el Consejo tiene potestades sancionatorias incluso, ¿ah? Sancionatorias. Por lo tanto, la administración en general le tiene bastante temor a este Consejo para la Transparencia. Ahora, si es una información que conforme a la ley 20.285, el organismo no está obligado a mantener publicado en su sitio web, usted puede requerirlo. Eso es transparencia pasiva. Presenta una solicitud de acceso a la información pública. Municipalidad de Talca, por ejemplo. Entrégueme, por favor, la información respecto a las licitaciones que usted convocó durante el mes, voy a inventar, de diciembre del año 2020. La municipalidad tiene un plazo, bueno, 20 días para contestar, y ahí en base a lo que me conteste, bueno, me puede entregar la información, obviamente, y si no me la entrega, si no me contesta, si me la niega, etcétera, tengo la posibilidad de irme de amparo ante el Consejo para la Transparencia. ¿Se entiende, Sigrid?
Sí, profe, muchas gracias. Gracias a usted por la consulta. Ahora, ojo, lean por favor ese apunte que les estoy diciendo. Ahí les va a quedar mucho más claro porque están las normas procedimentales, con mucho mayor detalle de lo que yo les acabo de explicar aquí, que es una explicación general. Penúltimo principio, si seguimos dentro del artículo 3º, ¿qué es lo que nos dice después de participación ciudadana en la gestión pública? Nos dice, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos. Claro, eso es ni más ni menos que el principio de subsidiariedad que es aplicable al Estado de conformidad al artículo 3º, inciso primero, perdón, al revés, artículo 1º, inciso 3º de la Constitución, ¿verdad? En cuanto a que entonces la administración del Estado en su actividad debe necesariamente respetar y garantizar la autonomía que la Constitución, en su artículo 1º, le reconoce a los distintos grupos o cuerpos intermedios, a esos grupos asociativos conforme a los cuales se organiza y estructura la sociedad para cumplir sus fines específicos. Ese principio de subsidiariedad, bien cuestionado por algunos, hasta el día de hoy vigente en la Constitución, obviamente es plenamente aplicable, ¿verdad?, también a la administración del Estado en su actividad. Por lo tanto, lo mismo que ustedes estudiaron en Derecho Constitucional sobre este principio de subsidiariedad, es plenamente aplicable acá en el ámbito administrativo. Lo mismo, respecto de la administración. Finalmente, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución política y las leyes. Es decir, principio del respeto a la libre iniciativa económica de los particulares. ¿Qué significa este principio a la libre iniciativa económica de los particulares? Ese principio se traduce, ¿verdad?, en que obviamente la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 21 de la Constitución, nos asegura a todos la libertad para desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Es decir, se consagra el libre ejercicio de actividad económica, la libertad de empresa. Y por lo tanto, eso debe ser respetado por los organismos de la administración del Estado. Además, ese mismo artículo 19, número 21, inciso segundo, regula la actividad empresarial del Estado. ¿El Estado puede desarrollar o participar en actividades empresariales? Sí, pero siempre y cuando una ley de quórum calificado lo autorice. O sea, puede sí, pero debe cumplir con esa barrera o ese requisito de acceso. Requiere de una ley de quórum calificado que lo autorice. Y en el evento de contar con esa ley de quórum calificado, el Estado queda regido por el derecho común, derecho civil y derecho comercial, porque el constituyente quiere que el Estado compita en igualdad de condiciones con los particulares, sin mayores beneficios, ni tampoco con mayores cargas, salvo la contraexcepción, salvo que a su vez una ley de quórum calificado establezca lo contrario, es decir, que le reconozca algún tipo de régimen especial o particular. Pero regla general, el Estado en su actividad empresarial se rige por las mismas normas aplicables a los particulares. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí entraría la materia para la prueba de la próxima semana. Por favor, especial énfasis, eso sí, a las primeras 2 unidades que vimos. ¿Ya? Esto último, con menor énfasis, pero revísenlo, estudienlo. Chiquillos, el día jueves nos volvemos a encontrar. Si hay alguna duda o consulta de materia de cara a la prueba del viernes, obviamente el día jueves es el momento de formularla, ¿vale? Si no, voy a continuar avanzando con los contenidos ese día jueves, y el día viernes a las 15:30 horas yo les voy a subir la prueba en un archivo Word al Educandus, ustedes la bajan, la desarrollan en Word, es individual, por favor, individual. Aquí no es el momento de la generosidad en compartir conocimientos con sus compañeros, ya, por lo tanto es individual, ustedes la desarrollan y ahí las instrucciones igual se las voy a contar el jueves, ¿ya? Ustedes me la envían a mi correo electrónico y yo la reviso y después, bueno, viene todo el procedimiento respectivo. Pero el jueves vamos a hablar con mayor detalle de eso, ¿vale?
¿Alguna duda o consulta antes de terminar? Profe, Isabel. respecto a lo que dijo de ponerle énfasis a las dos primeras unidades, la primera unidad empieza hablando como más de la historia del derecho administrativo. ¿Eso sería así como bien relevante? Introducción. Introducción, chiquillos. Aquí traten de no hacer discriminaciones. Traten en el fondo de darle a todo igual importancia, porque el que discrimina al momento de evaluar, finalmente soy yo. Porque claro, no puedo preguntarles toda la materia, es imposible. De hecho, la prueba va a tener 6 preguntas. Es un caso con 4 preguntas y después otro breve caso con 2 preguntas. Y obviamente no les puedo preguntar todo, pero hagan mi caso, hagan mi caso. No es tanta la materia que tienen ahora. Aprovechen de estudiar con calma, tranquilos, pero háganlo como si fueran a una prueba presencial. ¿Ya? Especial énfasis, introducción al derecho administrativo y, sobre todo también, principio de legalidad y consecuencias jurídicas de su infracción y fuentes del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Ya? Y también échele también un vistazo, un estudio, ¿verdad?, a esta primera parte de teoría de la organización. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bien, que tengan un excelente fin de semana, chiquillos. No les voy a decir que descansen, sino que esta vez les voy a decir que estudien. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 8:30 por si hay dudas para la prueba. Ahí les voy a explicar los detalles desde el punto de vista formal. Y si no hay dudas, vamos a avanzar un poquitito más en nuestros contenidos, ¿vale? Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. profe, Chao, gracias. profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias, chao, chao.